Buenas tardes, gracias a todos por ser cumplidores y entrar a su debido momento, más o menos. Vamos a continuar. Esta sesión ahora está más focalizada en lo que es la instalación de sensores particulares y demás. Le doy la palabra sin más a Laz Ferrer, agradeciendo nuevamente por haber participado con nosotros en este proyecto y nada más. Vale. Bueno, muchas gracias, Javier, y gracias por estar aquí. Hoy es una presentación muy corta sobre la importancia de instalar bien los sensores. Si instalas bien y entiendes cómo funciona el sensor, es más fácil interpretar los datos. Luego es más fácil hacer metaanálisis, quiere decir comparar datos de diferentes ensayos. Y luego también es más fácil simplificar. Yo siempre digo que en campo hay que poner la mínima cantidad de sensores, ¿vale? Eso requiere saber simplificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, primero haré una revisión muy rápida, me saltaré diapositivas porque están en la web. Hay que entender sobre todo cómo funciona el sensor, luego cómo configurar una instalación y luego cómo instalarlo, ¿ok? La TEROS 12 es un sensor dieléctrico que mide tres parámetros: la temperatura, la humedad con el condensador y luego la conductividad eléctrica aparente. Son dos electrodos que miden. Entonces, supongo que en el proyecto la humedad es interesante para ajustar el riego. La temperatura quizá no le da mucha importancia, pero es necesario para calcular la conductividad eléctrica. Y la conductividad eléctrica se puede relacionar con la salinidad o con la cantidad de sales solubles totales, ¿ok? Aquí es donde hay más error, la conductividad eléctrica. Ahora saldrá un nuevo modelo, TEROS 15, que calcula diferente o mide diferente la conductividad eléctrica y la humedad. Está a punto de salir, ¿ok? También es importante saber los parámetros directos que nos da y luego cómo los transforma. ¿De acuerdo? Para luego en el software pues aplicas rectas de calibración o rectas de conversión. Muy importante, el sensor para la humedad explora un volumen. Colocamos el sensor en el suelo, explora un volumen de suelo. Como más grande es el volumen, mejor. En este caso, el volumen de la TEROS 12 es 1 litro. Tú colocas la sonda y explora 1 litro de suelo. Siempre pondera más el suelo que está más cerca de las agujas, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante recompactar bien el suelo o intentar pinchar en el suelo natural. Si colocas el sensor y lo dejas todo suelto, pues no funciona muy bien. Esto es muy importante en hidropónico, ¿ok? Esto es una imagen, la GS3 era la antigua, leía casi 8 veces menos de volumen, ¿okay? Para hidropónico iba súper bien, pero para suelo normal pues no iba tan bien. Menos representativo. Esto es para entender el paso de las medidas directas, conductividad eléctrica aparente a conductividad eléctrica de la solución del suelo. Esto es lo que ve la planta y lo que podemos relacionar con la concentración de nutrientes en la solución del suelo. Okay. Esto es el modelo que hay detrás, Hilhorst, creo que era, bueno, es un señor de Wageningen, pero esto ahora está cambiando, digamos, el nuevo modelo será mucho más preciso. Incluso se podrá clavar la sonda TEROS 15 en un queso o en un jamón y medir la humedad del queso y el jamón y la cantidad de sales del queso y el jamón. Es una aplicación mucho más interesante. Ok, estas son relaciones que van muy bien. La sonda da, el output es en decisiemens por metro, que es Sistema Internacional de Salinidad. Esto equivale a 1 gramo por litro, ¿vale? De solutos disueltos. Y luego también puedes pasar el decisiemens a kilopascales de potencial osmótico. ¿De acuerdo? La TEROS 21 es un sensor de potencial hídrico del suelo. ¿De acuerdo? No funciona como un tensiómetro que mide directamente la succión con un transductor de presión, sino que dentro, yo digo que es un sándwich, son dos cerámicas
que es el pan, y dentro está el jamón, ¿no? Y dentro hay un sensor dieléctrico que mide la humedad de la cerámica y luego hay una calibración interna que nos pasa el contenido volumétrico de la cerámica a potencial. El sensor mide el potencial mátrico de succión de la cerámica. ¿De acuerdo? Entonces, esa cerámica tiene que estar en equilibrio con el suelo para que los dos potenciales se equilibren. ¿Ok? Y también mide la temperatura. Ok. Sensores de potencial. El potencial en el suelo puede ir de 0 a menos 10.000, si lo quieres, ¿vale? Entonces es un rango súper grande, pero a nivel agrícola, yo les digo a los de Meter, ¿no? Digo, donde está el dinero muchas veces es de 0 a 100 kilopascales, ¿no? El riego es lo más interesante, pero luego si trabajamos en riego de déficit hídrico, pues ya nos llegamos más, o riego de soporte, no sé, en viña de secano hemos llegado menos 2.000, menos 3.000 kilopascales la temporada pasada, y la planta no se ha muerto. ¿Ok? Aquí tendríamos que trabajar tipo tensiómetro, unos sensores que se llaman camaleón, que son como unos bloques de yeso, pero en viña, en olivar y tal, la Teros 21 responde muy bien. ¿Ok? Estas dos cosas que hay que tener en cuenta con la Teros 21, que son, digamos, uno es un limitante de la misma sonda y el otro es una cosa más agronómica. Esto es una campaña de un verano. ¿Ok? Aquí tenemos los riegos y tenemos dos Teros 21, una a 15 centímetros en verde y otra a 30 centímetros en rojo. ¿Ok? Veis que después de un riego, las Teros 21 se quedan en saturación. La escala es un poco salvaje, ¿ok? Pero después de un riego, el agua entra dentro del sensor de la cerámica y tiene un retraso o le cuesta mucho que el agua de dentro de la cerámica salga hacia afuera. Entonces, si hacemos riegos cada 2 o 3 días, se nos va a quedar la sonda saturada. Funciona muy bien cuando ya hacemos un riego cada 3 o 4 días, un riego semanal, tipo riego deficitario. Por ejemplo, en Murcia, si tú riegas lechugas o sandías o frutales cada riegos muy seguidos, el sensor se queda plano. ¿Ok? Entonces no sirve, es un limitante fuerte. Pero luego en viña, por ejemplo, pues claro, enseguida que dejas de regar, al cabo de 4 o 5 días, ya se te... Digamos, yo le llamo las curvas de secado, son súper consistentes. ¿Vale? Se repiten incluso los kilopascales que van bajando cada día, se repite mucho. ¿Vale? Esto es un limitante. Y luego que el grado de estrés que tú puedes determinar en función del potencial hídrico del suelo, como ya sabéis, pues depende del déficit de presión de vapor o de la ETO, ¿vale? La interpretación. Por eso el FloraPulse, o un sensor de planta, es muy interesante porque te da realmente lo que está sintiendo la planta. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Estos serían, digamos, entender el sensor. ¿Ok? La segunda parte es la configuración. Esto para mí es súper importante y es la recomendación que siempre hacemos. Primero hay que diseñar conceptualmente dónde van a ir los sensores. Esto es una viña con riego, ¿no? Un gotero. Nosotros siempre colocamos el perfil de sensores muy debajo del gotero. ¿Ok? ¿Qué veremos aquí? La recarga del bulbo húmedo en esta parte y luego siempre tiene que haber raíces, ¿vale? Veremos un poco la evaporación y luego la absorción. Si colocamos los sensores entre gotero y gotero muy lejos, ¿vale? En realidad estaremos midiendo lo que pasa aquí. ¿Qué pasa? Que el agua aquí no nos llega por gravedad, nos llega por capilaridad. Entonces los picos, digamos, del frente de humectación no se ven, se ve el movimiento por capilaridad. Entonces, si pones sensores fuera, es para ver si el bulbo se hace pequeño o se hace grande. Pero para ver la recarga del perfil, la duración del riego en función del frente de humectación o la absorción, nosotros siempre lo sistematizamos aquí.
¿vale? Entonces, nuestro estándar son al menos 2 sensores a 2 profundidades. Uno que nos da dónde están las raíces, el uptake, la absorción, y el otro más profundo para ver los riegos demasiado largos o drenaje. Digamos, un concepto que ya se utilizaba en los tensiómetros en los años 50, ¿no? Uno más arriba y otro más abajo, ¿vale? Esto es en trufa, que trabajamos bastante, ¿vale? Es otro caso diferente, ¿no? Las trufas crecen a 10 y a 20 centímetros. Entonces ponemos sensores de Terus 21 a 10 y a 20 para ver el momento de riego, ¿vale? En función de los kilopascales. Y ponemos una Terus 12 o una Terus 10 de humedad más abajo para los riegos demasiado largos, para evitar drenaje o para que en lugar de regar las trufas, porque no queremos regar las trufas, no queremos regar el árbol, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar riegos largos y exceso de vigor en los árboles. Esto es otra configuración. Luego, la instalación de las Terus 12, normalmente, luego lo veremos ahí, lo hacemos con barrena, ¿vale? Y siempre, o con una pala, depende, pero siempre clavando las agujas en la pared, ¿ok? Porque al menos el flujo de agua vertical pasará por una zona inalterada, ¿ok? Entonces, nunca los tensiómetros y creo que algunas sondas recomiendan hacer un slurry, ¿no? Como un barro, tirarlo dentro para que no haya espacios porosos. ¿Cómo se llama? En sensores capacitivos, yo nunca lo haría, porque miden volumen, ¿no? y poros de aire y cosas de esas. Entonces, yo creo que creas una distorsión. Incluso nos hemos encontrado problemas. Si instalas, por ejemplo, en verano y pones barro, luego se te queda muy duro y el agua no fluye igual. ¿Okay? Nosotros nunca utilizamos esto. Nunca instalar cuando hay barro muy húmedo o cuando está súper seco, ¿vale? Esto, mira, depende, hacemos lo que podemos, entre comillas, ¿no? Aquí siempre recompactar, bien. Dicen recompactar con la presión del puño, ¿vale? No hacerlo a lo bestia, sino recompactar con el puño de tipo de fuerza, y nosotros siempre dejamos una montañita porque al regar acabe de quedar igual, o sea, la superficie tiene que quedar igual que en los otros puntos que no hay sensores, ¿ok? Luego, ¿qué ponemos? ¿La sonda así o así? ¿Ok? Yo tengo la tendencia, cuando es superficial, a ponerla así, horizontal, porque así medimos temperatura, conductividad y humedad en el mismo plano, pero cuando ya estás muy abajo, a partir de los 30 centímetros, el frente de humectación, digamos, la diferencia entre saturado y seco, ¿no? Cuando riegas, ya es más atenuado y no importa tanto. Entonces son nuestras experiencias. La Terus 21, nosotros tampoco utilizamos barro y chup, ¿vale? Lo mismo, no instalar cuando está muy barroso, muy seco. Lo mismo, recompactar bien, mantener las condiciones superficiales y si esto es el sensor, ¿vale? Nunca ponerlo plano, porque el agua bajaría y se quedaría como encharcado, ¿vale? Siempre lo ponemos así o así, ¿vale? Pero nunca así, ¿ok? Y entonces hay dos opciones. El fabricante dice que hay que hacer una bolita de barro y poner alrededor de la cerámica para que no hayan espacios porosos. Esto, cuando está muy seco el suelo, lo mismo. Tú pones una bola de barro en un suelo muy seco y se puede quedar como una cosa muy seca, ¿no? Entonces, yo prefiero no hacer la bolita y dejar que llueva o que riegues, ¿vale? El año pasado con Gerard instalamos, en julio creo que fue, en el Priorat, no llovió hasta septiembre. Entonces, esos datos no servían, ya lo sabíamos, ¿vale? Pero preferimos hacerlo de esta manera. Ahora, por ejemplo, después de las lluvias, ahora está ideal, porque casi lo clavas y ya está. Y esto, dejar tiempo para equilibrar, que la matriz del suelo se equilibre con la cerámica. ¿De acuerdo? También los sensores que miden temperatura, esto es un detalle que no me he acordado de poner, el cable
Si tú lo subes enseguida fuera y lo dejas sin proteger, el sol calentará el cable, ¿ok? Y puede ser que la temperatura del cable te afecte la temperatura del sensor. Entonces es bueno, yo digo, instalar al menos dejar medio metro de cable siempre debajo del suelo, que no le toque el sol. ¿Vale? Es un detalle porque tanto el valor de la humedad capacitivo como el de potencial, veréis oscilaciones debido a la temperatura. Como más superficial está el sensor, más oscilaciones. ¿De acuerdo? Entonces no hay que obsesionarse, pero hay que saberlo. Yo creo que ya está. Muchas gracias. Cualquier duda, Javier y mucha gente del grupo tiene nuestro contacto y bueno, siempre estamos disponibles, ¿de acuerdo? Incluso para hacer alguna videollamada o lo que queráis. Muy bien, gracias. Vamos a dejar un momento. Vamos con la reunión.
Gracias, Elena. Es tu tiempo. Vale, bueno, pues nada, después de este pequeño paréntesis, bueno, pues nada, nosotros voy a presentar el uso de Florapulse, de microtensiómetros en el cultivo del cerezo. Lo hemos realizado en el CICITE, Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, dentro del área de agronomía, cultivos leñosos y hortícolas. Sí. Estamos compartiendo. Los trabajos se han desarrollado en el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña, que está situado en el norte de Extremadura, concretamente en el Valle del Jerte. Bueno, el Valle del Jerte es una de las principales zonas productoras de cerezas a nivel nacional en España. Y se caracteriza porque el cultivo es marcable y está situado entre los 450 y los 1100 metros de altitud, en diferentes orientaciones, solana, umbría, unos suelos muy arenosos. Hay una elevada parcelación, minifundismo, explotaciones familiares, la mecanización limitada y mucha diversidad de prácticas de cultivo. Todo esto hace que los sistemas de manejo de riego en el cultivo pues, sean muy complejos, ¿no? Entonces, dentro de uno de los proyectos en los que estamos trabajando, los objetivos que se planteaban era la evaluación de la altitud en las necesidades y el estado hídrico del cerezo en condiciones de montaña y evaluar los tensiómetros, los microtensiómetros de tronco en este cultivo, en el cerezo. Para ello partíamos de unas parcelas de cerezo, una situada a 480 metros de altitud y otra a 1030 metros de altitud, aunque hay 500 metros de diferencia en cuanto a altitud, en distancia en línea recta están a 7-8 kilómetros tan solo. Se ha hecho sobre la misma variedad y en dos tratamientos de riego diferentes, ¿no? Uno, lo que están haciendo los agricultores de la zona, que son riegos muy deficitarios, están aplicando con 2 goteros de 4 litros durante 1 hora al día, es digamos lo que tienen establecido para hacerlo, 8 litros por árbol y día. Y luego otra estrategia, que es la que desde el CICITE venimos trabajando y recomendamos a los agricultores, que es una estrategia de riego deficitario controlado en el cerezo al 100% de las necesidades, que es una fase crítica, y después en post cosecha el 25% de lo que sería la evapotranspiración, con un riego también muy deficitario, pero de la fase del cultivo, ¿vale? Las plantaciones están en bancales y con un marco de plantación pues irregular, ¿no? En color verde y rojo están los diferentes tratamientos y con la estrellita están los árboles donde hemos instalado los Florapulse. Hemos instalado 3 Florapulse en cada uno de los tratamientos de riego y en cada parcela. Bueno, iba a hacer mención. El cultivo del cerezo, como os he dicho, esta gran variabilidad que hay en cuanto a altitud y en cuanto a esto hace que haya variabilidad climática. Esto influye al final en la fenología del cultivo. En la misma variedad, a diferentes altitudes, llega a haber una diferencia en el momento de la recolección de más de 30 días. Aquí podemos ver bueno, pues la instalación de los Florapulse en los cerezos. Aparte de estos sensores, tenemos instaladas estaciones agroclimáticas para determinar la evapotranspiración del cultivo, sondas de humedad del suelo y el riego está totalmente programado y automatizado dentro de otro proyecto más amplio que era el objetivo de transferir a los agricultores tecnologías que puedan estar a su disposición para hacer un uso eficiente del agua, ¿no?
Aquí podemos ver el riego que se aplica. Estamos hablando de que los agricultores están aplicando 41, entre 41 y 54 milímetros en toda la temporada, que son muy, muy deficitarios, y el riego deficitario o la estrategia de riego deficitario controlado que aplicamos nosotros estarían entre 130 y 220 milímetros. Entonces, por eso es muy importante, en esta zona es muy importante el poco agua que hay, optimizarla de la mejor manera posible, ¿no? Vemos la evapotranspiración y aunque estamos en una zona donde las precipitaciones son muy abundantes, durante los meses de verano pues prácticamente no llueve nada y hay que complementarlo en forma de riego. Decir que, bueno, pues aquí podemos ver estos son los datos de la sonda de humedad del suelo. En color rojo tenemos el tratamiento que lo que están haciendo los agricultores con la sonda de humedad. Vemos que prácticamente en verano el riego que están aplicando es tan deficitario que no llega ni a los 30 centímetros. Y en nuestro caso el verde, que es la estrategia que aplicábamos nosotros para ver la diferencia con los agricultores. Y justo antes de recolección hay una gran diferencia en cuanto al contenido de agua. Nosotros el año pasado los Florapulse los pusimos el 28 de junio, que fue posterior a esta fase. Es decir, que la fase previa en recolección de cereza es crítica e influye mucho en la calidad y en el calibre, ¿no?, que determina el precio del mercado. Aquí podemos observar que hubo una incidencia en el riego que se ve fácilmente. Esto se reflejó en los valores de los Florapulse. En vez del potencial hídrico del tronco antes del amanecer, medido con los Florapulse, y que nos dio esa información. Esto es información que estamos teniendo a tiempo real y que para tomar decisiones al momento, de hecho, rápido hubo una avería, se tomó la solución, se regó y recuperó rápidamente el estado hídrico del agua. Lo que os comentaba antes, en la línea roja y verde que tenemos indica el estado hídrico de las parcelas que están a 480 metros de altitud, que a pesar de estar recibiendo el mismo riego, están mucho más estresadas que las que están a 1030 metros de altitud. ¿Esto para qué nos sirve? En esta zona las comunidades regantes están aplicando la misma cantidad de agua en todas las parcelas, independientemente de donde estén. Entonces, esta información nos sirve para proporcionársela a las comunidades regantes y que puedan hacer una distribución del agua al cultivo según las necesidades reales que tiene el cultivo, ¿no? Bueno, estos son los datos que proporcionan los Florapulse diariamente, que se ven las diferencias entre los distintos tratamientos. Como vemos, el rojo, que es el más estresado, como al final tiene un estado hídrico mucho más bajo, ¿no? Y bueno, pues lo hemos relacionado con el déficit de presión, tanto de un tratamiento, y tiene una correlación bastante alta, y con las medidas que hemos tomado, como el potencial hídrico del tallo, con las cámaras de presión, que bueno, pues es una medida muy práctica y muy útil, pero que hay que hacerla manualmente. Entonces, tener esto de manera, la información de los microtensiómetros de manera continua y al momento, pues es muy interesante, porque también nos va a ahorrar muchísimo trabajo de cara a las investigaciones que estamos realizando. Y bueno, pues nada, esto es un ejemplo de una curva diaria que hicimos, de los diferentes tratamientos, y que está bastante relacionado con las cámaras de presión, que es la medida que venimos realizando habitualmente. Y bueno, pues yo creo que eso, que yo, por lo menos en nuestro trabajo, es bastante práctico de cara a recomendar a las comunidades regantes, o hacer recomendaciones a las comunidades regantes para hacer una gestión más eficiente del poco agua que hay en estas zonas de montaña. Y yo creo que muchas gracias. Bueno, yo creo que le toca el turno a Víctor y luego hacemos todas las preguntas. Vale, muchas gracias.
Bueno, ya estamos listos para continuar. Vamos ahora con otra experiencia también sobre Forapool. En este caso, Víctor Blanco del IRTA. Sin más, cuando quieras, Víctor. Muchas gracias. Bueno, mi presentación va un poco ligada a las anteriores en tanto a qué es Florapuls, ¿no? O qué es este sensor, cuál es el potencial que tiene, entenderlo un poco y poderlo o ver si se adapta a lo que nosotros o nuestras condiciones y lo que vamos a hacer. Tanto eso, la primera pregunta sería ¿qué es el Florapuls? O sea, ¿qué mide y por qué lo llamamos Florapuls? Al final, a mí muchas veces me gusta llamarlo microtensiómetro porque es lo que es. Florapuls es la marca comercial, pero como no existe otro, pues es un poco la Coca-Cola, ¿no? Que todo el mundo lo llama por la marca. Entonces, a la hora de hablar sobre qué es, pues es un sensor de planta, ¿no? Aquí en este proyecto sí que se plantea de manera clara para cualquier tipo de balance, ¿no? El controlar pues la meteorología, ¿no? Hemos visto los sensores que están instalados en el logger para saber las condiciones climáticas, también los sensores de suelo que bien ha explicado Francesc. Y claro, al final, cuando nosotros estamos programando el riego, muchas veces nos basamos en ellos dos, ¿no? En las condiciones climáticas y en la disponibilidad de agua en el suelo, pero no tenemos en cuenta, o muchas veces no podemos o no sabemos, las condiciones propias del estado hídrico de la planta. Eso es el potencial que tiene en este caso el microtensiómetro o cualquier sensor de planta. Al final es conocer directamente en la planta cuáles son las condiciones. ¿Esto qué nos beneficia? Pues todos estos factores que, por ejemplo, hay marcado como datos de planta, poderlos ajustar, ¿no? Vamos a ajustarnos a condiciones de cultivar y porta injerto, a condiciones de carga, de estado nutricional, un poco también en la línea de lo que estábamos viendo antes. Son condiciones como ya para ir a afinar mucho a nuestro experimento. Entonces, en eso nos puede ayudar. En tanto al objetivo que tendríamos, claro, la situación ideal sería siempre darle a la planta lo que nosotros queramos en tanto a nuestro objetivo. Por lo tanto, monitorizar la planta tiene ese potencial de que nosotros, en el caso del viñedo, en el caso del olivo, que son cultivos que están en este proyecto, claro, no siempre queremos regar para que tenga todo el agua, sino que queremos al final tener un balance que se adapte a nuestro objetivo. Por eso, el conocer directamente la planta pues nos trae esa ventaja. En tanto a qué medir cuando estamos hablando de la planta, pues la referencia es el potencial hídrico, es la medida, es el indicador que se usa de manera general para conocer el estado hídrico de la planta. Y ahora la siguiente pregunta sería, ¿y qué es el potencial hídrico? ¿No? ¿Por qué nos interesa medirlo? También como de manera muy breve, decir que es el indicador de referencia y es la suma de tres tipos de potenciales, el potencial de presión, que hace referencia a la presión hidrostática, al osmótico, que es los solutos que hay en disolución dentro del líquido, y el gravimétrico, que es la altura. De manera general, si hablamos de agua pura, pues como no vamos a hablar de solutos, y en el caso de un árbol, forestales sí que podemos tener masas de árboles altísimas, pero cuando estamos hablando de una viña o estamos hablando de un almendro, no vamos a hablar nunca de 20 metros de altura, ¿no? Son árboles de 5 metros, entonces generalmente podemos también entender que no está, o sea, que no va a tener un impacto tan fuerte como el que sí que va a tener la presión hidrostática. De manera que el potencial va a hablarnos de esa relación que hay entre la disponibilidad de agua en el suelo y la demanda atmosférica, ¿no? El agua que nos está pidiendo el ambiente. Este diferencial que hay, esta capacidad de fluir del agua que tiene desde el origen, el suelo, donde aportamos el agua, a la atmósfera, que es donde nos está demandando el ambiente, ese es el diferencial que nosotros vamos a poder cuantificar con el potencial hídrico. De ahí la importancia. En tanto a otras maneras o otros cálculos, pues esta es la ecuación de Van Hornet, en la cual ya nos relaciona el potencial con la transpiración, la resistencia del agua al fluir a través de la planta y la disponibilidad de agua en el suelo. Entonces, esos conceptos son los que nos vamos a relacionar siempre cuando hablamos de potencial. Para hacernos una idea, pues siempre hablamos del continuo suelo-planta-atmósfera, ¿no? SPA. Y es el agua como fluye, ¿no? Lo mismo que he dicho antes, cómo el agua va de un punto a otro. Y para que sea más visual, se trabaja muchas veces con la idea de resistencias, ¿no? Un valor próximo a cero quiere decir que el agua está muy disponible, es lo mismo que hemos visto en los sensores de potencial de agua en el suelo, valores que están muy próximos a cero
quiere decir que hay mucha agua disponible. Y cuanto más negativo es, ¿no? Antes hemos visto valores de menos 300, menos 1000, nos han contado en secano, pues aquí igual, siempre vamos a ir de un valor muy próximo a cero cuando hay agua a valores más negativos. Para hacernos una idea de los dos valores que nosotros podríamos medir si no tenemos en cuenta la planta, estaríamos hablando en megapascales de menos 0,03, o sea, mucha disponibilidad de agua en el suelo, a un valor de menos 70 megapascales. Menos 70 megapascales puede ser un día de 24 grados, o sea, un día muy normal en verano en casi todos los puntos en los que estamos dentro del proyecto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer con esta teoría o con esta visibilidad de las resistencias? Es que el valor y el agua va a ir fluyendo del próximo a cero a un valor más negativo. De manera que cuando medimos en la raíz que hemos pasado una resistencia, el valor es 10 veces más negativo. Y esta relación de ir siempre a un valor más negativo se va a respetar siempre. Al tronco, al tallo, a la hoja, y el salto más grande es cuando los estomas están abiertos y se pasa de la hoja a la atmósfera, ¿no? Ese cambio de líquido a gas, a la propia transpiración. Siempre va a ir en este sentido. Si el estoma se cierra, lo que se va a generar cuando hay una situación de estrés es que no se realice o que se ralentice esa transpiración y por lo tanto estos valores van a estar más negativos. ¿Cuándo puede ocurrir esto también? Cuando ya partimos de un valor en el suelo también muy negativo. Si ya partimos de un valor muy negativo, el siguiente va a ser más negativo y siempre se va a seguir esta escala de valores. Entonces, esta es como la idea principal del potencial y que nos ayuda a cuantificar el estrés en las plantas. Nosotros, a la hora de medir, por facilidad, medimos hoja, tallo y ahora tronco, ¿no? Con este nuevo sensor que lo podemos incrustar directamente. Es lo que más nos facilita, pero se podría medir en otros tipos en cualquier punto. Se puede medir en fruto, en raíz, en lo que nos interesa. Pero generalmente y por bibliografía son los tres los que utilizamos. Tradicionalmente, ¿cómo se mide? Pues Elena ha mostrado su relación, ¿no? de la cámara de presión con el microtensiómetro. La cámara de presión o la cámara Solander, para el que no esté familiarizado, es el grial del potencial hídrico. Lo que dice la cámara de presión es lo que nosotros consideramos como la verdad absoluta. Es con lo que siempre vamos a comparar cualquier sensor que aparece, cualquier referencia. Lo que consiste la cámara de presión y que mide el potencial, lo que aporta es una cámara sellada en la cual nosotros vamos a incrementar la presión para conseguir, como se ve, no sé si se ve en el dibujo, si se llega a apreciar, un punto de equilibrio, ¿no? En el que el xilema es capaz de fluir al aplicar la presión hasta un momento de equilibrio. Aquí no vemos nada, seguiríamos aumentando la presión hasta que el xilema llega aquí. No es que borbotee, sino que llega al equilibrio. Ese es el punto en el cual la presión que nosotros estamos aplicando es similar a la que la planta tendría de manera natural. Claro, ¿qué es lo que, como bien ha dicho, como antes hemos visto, que es una medida puntual, es una medida destructiva y es una medida que para que se pueda comparar se tiene que hacer en un periodo de tiempo muy corto. No podemos comparar las 10 de la mañana con las 2 de la tarde, tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible. Eso es una de las limitaciones que tiene a pesar de ser muy, muy estable. ¿Cuál es lo bueno en este caso del microtensiómetro? Claro, que nos produce una medida continua. El microtensiómetro va incrustado en el tronco y entonces nos va a medir con el potencial hídrico a partir de un sensor microelectromecánico de presión, ¿no? Esta idea lo que nos hace a la hora de comparar es que para esa misma recta de 1 a 1, cada punto, cada X que tenemos en esa temporada es un día que nosotros hemos ido a medir a campo, frente al continuo del microtensiómetro. Claro, tienes una medida cada 5 minutos. Tenemos un árbol por sensor, obviamente, pero la capacidad que tenemos de datos ahora es muy superior. Y la relación que tiene uno con otro, pues en este caso, es muy buena. En tanto a cómo funciona el sensor o cuál es el funcionamiento, claro, aquí vamos a mostrar los tres cortes, ¿no? La parte superior, la de abajo y el corte transversal. Y quiero que nos quedemos con la sección termómetro y la que es naranja, que es el tensiómetro. Claro, el termómetro es porque tiene que estar en equilibrio. Es imprescindible que haya un equilibrio de temperatura entre el sensor y el tronco. Esto quiere decir que tiene que estar muy bien aislado, que no puede haber ninguna burbuja cuando se está haciendo la instalación. Para que nos hagamos una idea, el propio Fluoropuls te dice que un grado de temperatura que pueda haber entre el sensor y el tronco por burbujas, porque el caolín, la masa en la cual se instala, no esté bien en contacto, puede suponer hasta 8 megapascales de error. Claro, en nosotros que nos movemos en valores de 1.5 ya como estrés, pues tener un error de 8 quiere decir que no nos está proporcionando
ningún valor interesante. Entonces es muy importante el concepto de la temperatura. Y en tanto a la medición del tensiómetro, bueno, para que nos hagamos una idea, mide 5 milímetros, que lo he puesto aquí muy grande, pero es muy pequeño. En esos 5 milímetros, en la parte naranja, está la parte de medición de tensión, que coincide con la cavidad de agua y con la membrana debajo de sílice. Entonces la idea es que con el cableín en el cual nosotros incrustamos el sensor, se va a producir un intercambio de agua dentro de la cámara. De manera que los cambios de presión que haya dentro de esta cámara de agua que sea capaz de medirse van a generar una tensión que va a cambiar el voltaje y es la que se traduce en el potencial. Entonces, el cambio de esa membrana es lo que va a generar que nosotros seamos capaces de medir el potencial de manera directa, con un cambio de voltaje. En tanto a las mediciones, ¿no? Cuando ya tenemos la idea de qué es, vamos a ver ahora ejemplos de mediciones y cómo debería de ser una evolución. Pues esto es un ejemplo en el cual vemos como que todo funciona, ¿no? Todo tiene sentido, tiene unas curvas diarias en las cuales los mínimos se alcanzan al mediodía, primera hora de la tarde, y luego recupera durante la tarde a llegar a un máximo al alba, ¿no? Esto es una evolución, de hecho he marcado ahí en gris este día porque llovió y vemos como en el momento de la lluvia también se identifica, ¿no? Hay como una pequeña subida porque, pues bueno, se aplicó agua, entonces el potencial reacciona a esos cambios. Esto sería como lo que nosotros debemos esperar, ¿no? Estos cambios diarios, y cuando tenemos días nublados o cuando tenemos cambios en la disponibilidad de agua en el suelo, pues que el sensor también sea capaz de reconocerlo, ya sea por lluvia, ya sea por riego. Claro, vamos a decir como esto es lo ideal y esto es lo que todos vamos a tener siempre, pero hay veces que tenemos problemas, ¿no? ¿Y qué puede ocurrir? No, esto. ¿Qué pasa aquí? Tenemos el azul, ¿no? Que de repente nos marca perfecto, pero tenemos este verde, que de repente se nos sube, se nos va a valores muy próximos a cero. En tanto a ejemplos que nosotros tenemos de casos que a veces no nos dan o que no nos funcionan, claro, aquí lo que vemos en estos valores es que sí que es capaz de hacer la tendencia, ¿no? Sí que vemos cómo tiene un valor mínimo a mitad de tarde o por la tarde, mediodía, y luego recupera, pero tiene un umbral que es irreal, no coincide con nada. En este caso, ¿qué podría ser? Pues nosotros dijimos que vamos a ver qué hay en ese evento de lluvia, cómo afecta. ¿Pudo humedecer al sensor y por lo tanto que haya agua? Pues esta es la foto del sensor, no sé si se llega a ver, pero el sensor se tiene que cubrir y esto estaba húmedo porque de la lluvia se llenó completamente de agua, entonces era como que estaba inundado el sensor. Entonces, claro, los valores que daban eran muy próximos a cero. De hecho, no sé si se ve, pero empezó a tener hasta moho, como condiciones, claro, porque el agua se empezó a acumular en el propio sensor, estaba tan húmedo que ya no tenía ninguna utilidad. Entonces, ahí lo que habría que hacer es quitar el sensor e instalarlo en otra rama, en otro árbol o en otra zona, para así asegurarnos que las mediciones sean buenas. Mismo ejemplo, ¿no? También otra vez vamos con un sensor que sí que funciona y de repente comienza a darnos valores cada vez más pequeños. En este caso, no tanto como el anterior, que eran casi una línea plana, pero se diferencia mucho del azul, que en teoría el azul y el naranja venían siendo muy similares. En este caso, ¿qué es lo que vemos? El árbol se cura, ¿no? Nosotros le estamos taladrando y al taladrar le ponemos el sensor, pero algunos árboles lo que hacen es empiezan a no ser sensibles. Esa capacidad en este silema que a nosotros nos interesa medir empieza a no ser tan conductor. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto que nosotros estamos midiendo ya no tiene la misma conducción silemática. Por lo tanto, esa respuesta esa curación, esa respuesta a la herida nos va a generar que, aunque sí que estamos midiendo lo que ocurre no es representativo. Y esto, por ejemplo, no sé si se llega también aquí a ver, a veces saca a su cura con algún tipo de compuesto, o empieza esa zona a quedar, como aquí se ve, ya más oscura. Esta madera está bastante ya dañada. Entonces aquí otra vez tendríamos que quitar el sensor y ponerlo en otro punto. Y en este ejemplo también lo que vemos es valores, ¿no? También aquí tenemos dos sensores iguales que por la noche, la recuperación, el valor del alba está muy bien, pero el valor mínimo en uno nos da mucho más negativo que en el otro, ¿no? Incluso con valores en algún punto, pues que si se ve en 2 horas puede llegar a caer 1 megapascal. Claro, esto es irreal, sabemos que no está ocurriendo así. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente puede ser que no haya buen contacto entre el sensor y el cableín y que haya una interferencia de las condiciones ambientales con el sensor. Y como es tan sensible, como hemos dicho antes, a la temperatura, que esta relación entre un punto y otro esté afectándonos y nos genere esos valores
tan negativos como vemos verdes, que en algún caso son menos 3 megapascales cuando, ¿no? En este día vemos que dos árboles que están iguales, que les corresponde estar a menos 11, pues llega a menos 3. Claro, este valor no es real. Y esto se da a estas horas, que es cuando es más demandante las condiciones, ¿no? Muy dependiente del DPV. También podría darse eso por una mala instalación o por algún factor de que al haber un estrés muy severo pueda tener algún problema en el kaolin. Y, por ejemplo, otro de los últimos ejemplos es cuando se da un valor muy negativo, ¿no? Como hemos dicho antes, tiene una cápsula de agua, ¿no? Una cámara, el sensor. Si te llega un valor tan negativo que la membrana ya no es capaz de soportar esa tensión, lo que se genera es que el sensor se va a cero, ¿no? Se cavita, y entonces ya el sensor que estaba marcando en verde las condiciones de estrés, al llegar a menos 48 o menos 4.8 megapascales, ya deja de medir ese sensor, ya no está representando nuestras condiciones. De manera comercial se suele decir menos 3.5 megapascales. Yo he puesto el olivo porque el olivo sí que es uno de los, al igual que en otros cultivos, llega a menos 3.5 megapascales. Bueno, por ejemplo, en este, para que nos hagamos una idea, claro, esto es menos 3.5 megapascales, ¿no? Es algo que ya nosotros veíamos que algo le pasaba, no necesitaba el sensor. Pero en el caso del olivo sí que podrían darse algunas condiciones muy extremas, y ese valor de menos 3.5 megapascales es como un poco el umbral que se marca. En tanto a ir como rápido por los pasos de la instalación del sensor, pues por ejemplo, este es un ejemplo en Viña. Hay mucho material dentro de la página web y luego hay un QR con el vídeo de ellos hecho, pero para que nos hagamos la idea, en azul sería como una abrazadera para fijar cómo se hace, o sea, cómo se pone el sensor. Entonces simplemente eso sería fijarlo para que cuando estemos instalando no se mueva. En el segundo sería, si se aprecia el círculo, quitar el floema y la corteza para ir directamente al xilema, ¿no? Así se nota muy bien, como es mucho más duro el xilema que el floema, entonces con un sacabocados vas a ver perfectamente cuando llegas al xilema. Nos interesa siempre estar en contacto con el xilema y con una zona que esté activa. Por eso en la que es la viña con un diámetro tan pequeño no hay tanto problema. Cuanto más, si fuera muy antigua, si fuera de secano, ahí sí que tendríamos que tener cuidado para ver el punto que tenga de verdad conducción cinemática. Luego, en el siguiente paso, en el número 3, lo que estamos haciendo es al punto que nosotros le hemos quitado y que hemos dejado el xilema en relación al aire libre, cubrirlo con una grasa para que no haya pérdidas, no haya relación con el aire y se genere algún tipo de, en algún momento, mala conducción. En el 4 estamos simplemente colocando lo que ellos llaman manga, que es lo que nosotros vamos a incrustar dentro del xilema y lo que vamos a meter en el tronco. Vemos, ¿no? En el 4 y 5 es lo mismo, pero simplemente ya colocado directamente en el tronco. Aquí lo que sí que hay que tener cuidado, que ponga ahí, vigila el agujero y las púas, es porque tiene una pequeña, el sensor, o sea, la manga tiene un punto un agujero, por lo cual si hubiera alguna burbuja cuando lo estamos haciendo, nos interesa que el agujero siempre esté arriba para que la burbuja pueda salir. Entonces es algo bastante visual que nosotros lo tengamos en cuenta. Bueno, como se ve en el 6, ya iríamos con un tipo de abrazadera, sobre todo cuando el tronco es pequeño con la abrazadera, pero que también se puede hacer con un mazo, es introducir directamente las púas en el tronco. Quedaría como el 8, no sé si la abrazadera empujaría o el mazo y queda como el 8. Va como paso a paso. Pero... En el 9 ya hemos quitado, ya está fijo porque ya lo hemos puesto en este punto. Si nosotros estamos conforme, vemos que todo está bien, ya solamente quedaría taladrar. O sea, hasta el 8, si algo no nos gusta, sería repetir, no hemos hecho nada, no hemos hecho daño muy fuerte a la planta, podríamos todavía cambiarlo. A partir del 9 ya sí que vamos a quitar, o sea, a taladrar, como 10, 11. Una vez taladramos, nos aseguramos de que la madera que estamos viendo es una madera activa, que no esté, que esté sana, que no, yo sé si es viña, que no tenga yesca, cualquier cosa que vaya a afectar y que no nos deje trabajar luego bien. Introducimos el kaolin o el compuesto este arcilloso para que así el hueco que hemos generado esté lleno de una sustancia que sea capaz de conducir el agua dentro del xilema. En el 13 se introduce el sensor
Y en el 14 ya simplemente el sensor tiene un muelle, entonces al poner la tapadera empujamos el muelle y directamente el sensor va a ir al punto en el que está. Como último paso sería, bueno, la instalación es hecha en el 15, volvemos a poner un poco de este tipo de masilla, de grasa, que impide que haya un contacto entre el sensor con el aire, y en el 17 lo cubrimos un poco holgado, como bien he dicho, con este tipo de aislante de radiación, que ese es el que, en el caso que hemos visto del agua, es muy fuerte, empezó a colarse agua por la lluvia y es lo que se llenó. Entonces hay que asegurar que proteja de la radiación, pero que no estrangule, ¿no? Que deje ventilar si entra agua, que también se puede secar. Y bueno, pues estos son los pasos. Simplemente, este es el QR donde está en YouTube el paso a paso, son como 15, 17 minutos en los que está muy bien explicado. Decir que, como bien han dicho antes en el suelo, la instalación es clave. Una mala instalación nos va a hacer que nuestras medidas no funcionen y que tengamos que repetirlas, así que tener cuidado. Y luego también seguir los datos. Si instalamos y luego no nos preocupamos, claro, pues cuando lo vemos es cuando han pasado varios días y no tiene sentido, así que eso sería la última. Y como última comparación también es que la cámara de presión, que es la referencia, pues que la usemos, ¿no? Que al final comparemos con la cámara de presión lo que nos da el FloraPulse, y yo me la jugaría, si en 5 hojas ninguna ha ido con el FloraPulse, pues igual tienes que volver a instalarla en otro punto, así que yo no dejaría de lado todavía la cámara de presión. Nada. Excelente presentación. Nos queda Gerard, ¿no? Luego haremos todas las preguntas juntas y nos meteremos ya a hacer ese agujero y todos estos 18 pasos en 9 minutos, como mucho. No sé cómo va a ser, pero bueno. Bueno, continuamos con el último turno de speech directos, en este caso con Gerard también de la Ferrer, ¿no? Si no me equivoco. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la organización del evento, la verdad es que muy interesante todo lo que se ha dicho por aquí. Y nada, yo os voy a hacer una exposición breve, no me voy a tardar mucho, de un poco pues la experiencia que hemos tenido en la Ferrer, ¿no? Con la instalación de estos FloraPulse, en nuestro caso pues en Viñas de Secano. Bueno, un poco para poner en contexto, nosotros la instalación de estos sensores las tenemos ubicadas en la denominación de origen calificada del Priorato, ahí en Tarragona. Y bueno, ya veis que gran parte de la plantación de esta región es muy característica, como de hecho aquí también tenéis, una plantación en bancales. Normalmente es un terreno muy escarpado, con muchas pendientes, y es una de las maneras pues, óptimas de poder plantar viña y no tener muchas complicaciones. Bueno, si os hablo de alguna particularidad de esta región, por si no la conocéis, a nivel de clima, pues estamos en un clima mediterráneo de interior, un poco ya a caballo entre ambas características, con precipitaciones anuales bastante bajas. Estamos hablando de, quitando este último par de años que han sido muy, muy secos, estamos hablando de precipitaciones anuales rondando los 350 milímetros. Ya de muy bajo, pero más adelante lo veréis, hemos tenido 2 años que ni siquiera hemos llegado a 180. Entonces, pues se nos hace muy interesante, ¿no? Ver cómo este estrés hídrico está repercutiendo en este caso a la viña, y cómo es ella capaz o no de poder superarlo. Bien, un poco pues en el mismo hilo que hablaba Víctor, pues tenemos diferentes tipos de FloraPulse. Aquí veis pues, toda la gama que tienen actualmente ellos. Antes se utilizaba mucho el de 9 milímetros, que es el que hay aquí, el más grande. Lo que pasa es que ya lo están descatalogando, ya están intentando dejar de utilizarlo,
pues por simple hecho de igual de la instalación, haces mucha herida en la planta y pues está intentando optar más por el de 7 milímetros y el de 3 milímetros. Básicamente la diferencia entre ellos dos se utilizan en viña pues porque tiene un diámetro de herida, ¿no? Eso que comentábamos antes, a la hora de taladrar, más pequeño. Entonces, pues ya podéis ver, entre el de 3 milímetros y el de 7 son valores más o menos aconsejables de instalar, ¿no? Si la planta es más joven, pues intentaremos ir con el de 3 y si pues, la planta ya tiene un diámetro suficientemente grande, pues quizás es una buena opción optar por el de 7. Bueno, un poco hablando de las características del de 3 y el de 7, pues ya veis, ¿no? Al final, la manera de instalarla es prácticamente la misma. Ahora, de hecho, como ha mostrado Víctor, aquí tenéis 2 enlaces web que os mandan directamente al YouTube de FloraPulse y podéis ver cómo se instala. Son vídeos súper didácticos y realmente con verlo 1 o 2 veces ya queda muy claro. Bueno, ya veis, ¿no? La profundidad a la que queda el sensor adjunto pues es un poco variable entre un sensor y el otro, entre una tipología de cabezal y el otro. Sí que el de 3 milímetros tiene un diámetro más pequeño, pero la profundidad a la que va dentro de la madera es más profunda que no el de 7. El de 3 pues penetra unos 10 milímetros, 1 centímetro vaya. En cambio el de 7 pues estamos hablando de justamente unos 7 milímetros. La ventaja o no, depende cómo se quiera ver, es que luego, claro, tú una vez has instalado, tienes que taladrar, lo que decíamos, ¿no? Para tener un bypass entre el chilema y luego el sensor puramente. Claro, el de 3 milímetros te estás creando una herida de 18 milímetros cúbicos, ¿no? Estamos hablando de espacios muy pequeños, pero que es 4 veces menor que la que te está generando el de 7 milímetros. Entonces, luego, pues, más adelante propondré un poco una pregunta o una reflexión que he hecho yo a ver qué nos parece. Vale, siguiendo en ello, es muy importante, pues, primero determinar el diámetro de la planta que quieres instalar FloraPulse, ¿no? No sea lo mismo un tronco pues, ya formado de una planta en secano hablamos, de 20 años para arriba, que tendrás un diámetro formado fuerte que te va a permitir una instalación más fácil o más segura. En cambio, pues vemos que en troncos más pequeñitos o incluso si se quiere instalar en un brazo, ¿no? entre dedo y dedo, pues también tenemos que valorar, ¿no? Si nuestro diámetro nos permite o no intentar instalar este tipo de sensores. ¿Vale? Aquí vemos una peculiaridad que no solo en viñas, sino se da en todos los cultivos. Pero además el que conozca o el que haya ido a podar, pues sabrá que siempre que tú haces un corte o le produces una herida a la planta, pues como ha dicho Víctor, ¿no? Ella va a generar un callo, una área necrosada de protección. ¿Qué pasa? Que si queremos instalar un FloraPulse o cualquier otro tipo de sensor que vaya a hacer una lectura del tronco, pues habrá que tener muy en mente esto, ¿no? Que no será ideal aplicar este tipo de sensores en una zona que potencialmente pueda presentar pues, áreas necrosadas. ¿No? Nosotros un poco como protocolo lo que intentamos hacer es instalar este tipo de sensores dejando un buffer, ¿no? Una distancia entre herida y herida que puedas encontrar en el tronco de al menos unos 5 centímetros. Con esto aseguras que el chilema, ¿no? Donde vas a instalar no tenga ninguna perturbación muy grande, o al menos nos intentemos alejar, que no nos den valores raros, ¿no? Como esto que hemos visto antes. Esto es un caso que, bueno, yo creo que no es un sensor apto para cualquier tipo de viñedo. Si tenemos viñedos que, por ejemplo, han tenido pues, malas prácticas de poda, han pasado condiciones muy extremas de sequía, de por sí tenga pues, un campo que ayude a que estas cepas pues, padezcan enfermedades criptogámicas. Cualquier tipo de perturbación que sea ajena o que no nos interese, pues nos va a dar este tipo de problemáticas. Lo que veis a la izquierda, al final lo que es el corte de un tronco, donde veis que la parte del centro presenta coloración naranja, negra. Esto al final lo que es necrosis. Esto es una cepa que pues, ha tenido yesca, o bien ha tenido eutipiosis o cualquier enfermedad de la madera que pues
te dificulta mucho, ¿no? Luego poder hacerte una lectura. Pensad lo que decíamos, tú a simple vista no sabrás que esta parte es la sana. Tú tienes que hacer un corte, si no, no lo verás nunca. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de medidas destructivas, no destructivas. Igual quitar una hoja es destructivo, pero yo prefiero quitar una hoja que matar una cepa, no sé. Es algo que está bien verlo. Entonces, hay que tener cabeza a la hora de usar este tipo de sensores. Aquí lo que veis es lo mismo. Esto es un dedo, ¿no? Donde el brazo, pues tenemos la mitad del brazo necrosada completamente muerta y la parte de arriba, que es la que está viva. Entonces, pues, este caso es un brazo, tampoco es aconsejable utilizarlo, pero esto te puede pasar en el tronco. Y si tú no lo has visto, pues igual estás midiendo el sensor aquí, no te va a medir nada. Entonces, pues son cosas que se pueden dar. Vale, bueno, ya un poco hablando a la instalación final, bueno, en este caso me gustaba también pues poner alguna foto, ¿no? Que veáis la situación donde estamos. Y al final esto lo que es un estudio, es una tesis doctoral, y lo que tenemos pues son 3 réplicas, donde en cada una pues estamos instalando diferentes sensores, ¿no? Para hacer un seguimiento del continuo suelo-planta-atmósfera, donde tenemos pues Pulse, sensores de flujo de savia, radiómetros para medir la temperatura de la canopia, sensores de suelo, de la humedad, climáticos, y con todo ello pues tener mucha información. Vale, aquí pues un poco, bueno, de manera resumida, esta fue nuestra instalación. Sí que ahora han ido cambiando. En los últimos, creo que son 4 meses, han cambiado la manera de instalar, que es como ha enseñado Víctor, pero antes, bueno, era un poco, el fundamento era muy parecido, pero la manera de hacerlo era un poco diferente. Pero bueno, al final ya veis, hay que hacer un agujero en el tronco, instalar el sensor. Aquí utilizaban grasa, ahora lo que se prefiere utilizar es pues esta pasta que decíamos, que al final es un aislante térmico y de humedad, y encima pues colocar un protector solar. Aquí veis con detalle un poco pues cómo quedaría el cabezal del sensor, ¿no? Esta parte es la que iría dentro del tronco, este sería el cowling que llenaríamos, ¿no? Por dentro el cabezal, y luego iría dentro insertado el sensor en sí. Aquí os he vuelto a dejar los enlaces para si queréis ver los vídeos. Vale, luego a nivel de datos. Aquí, bueno, lo que he puesto es una comparativa entre el potencial hídrico del tronco, el potencial hídrico del suelo y el déficit de presión de vapor. Ya vemos como que pues el potencial, como ya hemos estado viendo, cada vez que ha llovido, pues digamos que la recarga del suelo pues, se nos ha llenado de agua y hace que este potencial pues, no sea tan difícil, ¿no? Que la planta no tenga que hacer tanta fuerza para estirar este agua, que no está tan ligada. Entonces ya vemos, ¿no? Como cuando ha llovido, pues tenemos DPVs bajos y potenciales que han subido, y a medida que estas lluvias cesaron, pues vemos como el potencial empieza a bajar junto con un DPV alto. Aquí estamos hablando ya a final de campaña, más o menos. Nosotros, esta uva se recolectó como a finales de septiembre, mitades finales, y aquí ya estamos viendo los pasos finales, donde la planta, bueno, ya va un poco acercándose a su agostamiento. Ya podemos ver, ¿no? Como unas segundas lluvias nos llegaron al tercer tercio de septiembre, nos volvió a subir el potencial y a su vez pues, el DPV bajó. Luego, bueno, vemos cómo el patrón se vuelve a repetir. Cada vez que las condiciones se van volviendo más secas, pues este potencial tiende a bajar. Al final los pongo en lila, pues ya la parte de final de campaña, donde pues ya el potencial empieza a irse hacia cero. Vemos que el potencial del suelo también es ya muy de cero y el DPV empieza a disminuir. Vale, un poco por lo que hemos ido viendo, es el primer año que instalamos Pulse, tampoco hemos tenido una gran experiencia. Pero ya hemos visto que más o menos, centrándonos en esta gráfica, los valores que hemos ido obteniendo pues, son entre -100 en el pre-dawn y -600 ya en el mediodía. Son valores que, bueno, luego si los corroboras con la cámara de presión, pues más o menos puedes ver que siempre estamos un poco por debajo, ¿no? Con la cámara de presión. Y esto, pues, es lo que tuvimos. Justo cuando instalamos el sensor, que fue pues, a finales de julio, principios de agosto, veníamos de prácticamente 2 años que no había caído una gota y un calor, pues, hablamos de temperaturas medias de 35 grados. ¿Qué pasa? Que tenemos pues, potenciales hídricos en pre-dawn ya de 600, lo que sería
la peor condición en condiciones normales la teníamos como mejor condición en las condiciones extremas. Y potenciales de pues, casi menos 1400 en el mediodía. Para que os hagáis una idea, más o menos, según la bibliografía, menos 1400, menos 1600 kilopascales en este caso, en potenciales hídricos de hoja, ya se traduce en estrés hídrico severo para viña. Entonces, que tengamos valores en tronco al mediodía ya de menos 1400, pues nos está hablando, ahora que yo recuerde, valores de hoja de menos 2200, cosas así. Esto, pues, en nuestro caso, se tradujo en muerte de plantas. ¿De acuerdo? Fueron valores tan negativos que la planta, pues, de ahí no pudo pasar. Y nada, esto es todo, un poco el breve review. Bueno, muchas gracias, Gerard. Vamos a parar lo que es la parte de exposiciones y entonces ahora toma la... Bueno, creo que hay tiempo para algunas preguntas.